Bienvenidos al chismecito, papá, de OneFootball y los expulsados. Alguien me había preguntado hace algunos ayeres qué iba a pasar con Giovanni Dos Santos. Pues bueno, Giovanni Dos Santos estaba siendo buscado por el Zaragoza, supuestamente. El Zaragoza va por Giovanni Dos Santos, dice por acá la nota, que después de terminar la relación contractual con el América, Giovanni está obviamente como agente libre y también está en la mira supuestamente del Zaragoza de España. Ya por ahí el Zaragoza quiere o pregunta por este señor, pero parece ser que no estaría dispuesto a pagar las altas pretensiones contractuales de Giovanni Dos Santos. No puede ser que después de que este señor haya sido uno de los peores fichajes del América en años, esté todavía pidiendo más de $2 millones. Supongo que eso es lo que está pidiendo, porque Zaragoza no va a pagar eso, obviamente. Entonces, por ahí se decía que Giovanni Dos Santos tenía por allá en la MLS algunas opciones, algunas ofertas, y también del fútbol árabe. Así que, ¿dónde terminará Giovanni Dos Santos? No lo sabemos. El chiste es de que en Europa lo quieren, pero él no quiere cobrar 3 pesitos. El señor quiere cobrar una millonada como si fuera o como si estuviera jugando en el Barcelona. En fin, notas como esta y todo el chismecito, papá, está en la aplicación de OneFootball. Lo único que tienes que hacer es ir aquí abajo en la caja de descripción, descargar la aplicación y voilà, señores, voilà, ya van a poder ver todo el chismecito, papá. Así que aquí es gratis, porque a la gorra no hay quien le corra. Saludos y abrazos de camarón para Ricardo López hasta Cuautitlán Izcalli, Gael Armando en su fábrica de churros, Casi Almaguer, Gilberto Ambrosio hasta Tláhuac, Héctor Méndez hasta Tuxtla Gutiérrez, Mateo Cruz, Ricardo Sánchez, Juan Pablo Medina, Isaac Gómez para los del Verificentro, Henry Ford, Gustavo Ángel hasta Tláhuac, Ángel Gómez, Miki Peralta, Jared Santibáñez, Geosport, José Romero hasta la capital del whisky, Tennessee, y a Samuel Reyes. A todos ustedes y a toda la banda expulsada, recuerden, en México y donde sea, no importa el grueso, sino lo travieso. Y si les gusta, con gusto los atravieso. Y después de algunos años, las cosas siguen igual. No han cambiado en Verde Valle. Prosiguen los mismos vicios y el desprecio de los que supuestamente juegan al fútbol. Una vez más, con este caso generalizado y aberrante desde todos los aristas donde se le aprecie. Aquí estamos luego de que en 2019 argumentáramos que Chivas había sido estafado, o mejor dicho, presionado para arropar a futbolistas de mala calidad y a otros con cierta técnica, pero que en el transcurso se echaron a perder. Como por ejemplo Oribe Peralta, quien está pensionado y vive como un mantenido del rebaño al final de su carrera. Aquí estamos para ratificar que todo lo que se dijo en este canal había sido más que cierto. Porque en Chivas se llevan tomando malas decisiones desde hace rato y ahora están pagando el karma muy caro. Porque simplemente Guadalajara se puso la soga al cuello y dejó a personajes impresentables a su mando para destrozarlo a placer, y además a tipos que simplemente no tienen una pizca de liderazgo. Es real, Chivas sigue siendo un equipo más del montón, pero eso se debe a las pésimas decisiones desde arriba y a quienes supuestamente juegan al fútbol y dizque se ponen la playera. Toda una vil pantomima. Y jugadores como el ejemplo de Peralta son sin lugar a dudas parte del fracaso de este equipo. Un jugador de muchos que solo llegó a vivir como rey y a su edad también llegó a ganar la millonada sin hacer algo significativo. Y solo se remite a lavarse las manos porque no lo meten a jugar sin analizar que jamás debió haber llegado a Chivas porque ya no tenía el nivel. Prepárate, porque hoy un solo futbolista, nos hará hacerle una radiografía a un equipo desgastado, desangelado, inverosímil y acabado por su propia soberbia y una dirigencia pasiva que en su momento trató de recomponer el camino. Es por eso que hoy te presento Chivas, sinónimo de amargura y fracaso. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Chivas es un equipo tan lacerado por sus jugadores y directiva que ya muchos aficionados ni sienten el dolor de cómo los colores se manchan una y otra vez. Además de ser clientes frecuentes del fracaso.
Aún se recuerda aquel aire polémico en 2002, cuando en una asamblea impugnada por una orden judicial, donde 146 socios de Chivas aprobaban la venta del equipo al empresario Jorge Vergara con su proyecto Chivas de Corazón, donde había prometido las perlas de la Virgen y sobre todo un estadio con cupo para 50,000 personas. Todo eso, más millonarias indemnizaciones a los socios, todo desató la polémica en ese momento y sobre todo la histórica venta de un club que acarreaba años de historia. Vergara prometía todo lo que no podía cumplir y sobre todo esa vehemencia lo hizo capitalizar algunos de sus proyectos. Unos de ellos eran darle todo a los futbolistas sin importar una devolución con hechos en la cancha tras lo recibido monetariamente. Con Jorge, las cosas cambiaron y el trato al futbolista era sobre algodones, tanto en pagos como en servicios. Vergara se dispuso a implantar esa regla de pagarle bien al trabajador y a sus horas, sin jinetearse el dinero para que estos sacaran lo mejor de sí, además de ser exigente en todo momento. Expresiones que hoy simplemente han quedado como una reliquia, una anécdota de lo que antes era Chivas. Desde ahí podríamos decir que este equipo se descompuso al paso del tiempo, porque también hay que decirlo, si bien en los primeros años de Vergara el jugador ya no sufría en su salario, ganaba bien y le tenían mucha confianza, los jugadores eran los más protegidos en la era de Vergara porque según él decía que a un futbolista había que complacerle casi todo y solo dándole la herramienta necesaria les haría campeonar. Esa filosofía fue mermando poco a poco el rumbo, además de cómo todo lo que deseaba el nuevo magnate lo conseguía. Incluso el tema canterano era una posibilidad para producir jugadores de 2003 a 2006, pues en sus filas estaba un tipo como el Güero Real, quien tenía un ojo clínico para trabajar en las canteras. Sin embargo, luego de ese título en Toluca, poco a poco Chivas se fue cayendo hasta nuestros días, sabiendo que en algún momento de ese trayecto tuvo una buena alegría en tiempos de Almeida, gracias al técnico y a que el dueño había puesto en cintura a sus futbolistas. Esa vieja costumbre hizo más mañoso al jugador que llegaba a la institución, pero poco a poco todo cambió de manera paulatina, ya que luego de ese consentimiento de la directiva de darles todo y tratarlos como reyes, se desvirtuó. En el Clausura 2016 y luego de más de 10 años con Vergara al mando, los futbolistas rojiblancos demostraban que solo iban a cobrar y ya. En unas declaraciones muy polémicas del finado Vergara, mostraba que el cáncer en su equipo ya había sido muy posicionado. En el presente torneo y con 6 partidos jugados, el mandamás explotaba y argumentaba que los jugadores de Chivas estaban echados a perder y que consideraba replantear los planes de pago para todos ellos, porque no estaban dando el 100 cuando lo único que hacen es dedicarse a jugar. Sentenció que sería justo que existieran nuevos esquemas y cláusulas de cambios en el equipo para aquellos futbolistas echados a perder por los altos costos de sus cartas, exorbitantes cifras que han pagado por ellos a cambio de migajas y escaramuzas de partidos. Vergara no estaba equivocado, el incremento del mercado de pases en México ya se estaba saliendo de control. Entre poca producción de cantera y nulo arraigo de los nuevos futbolistas mexicanos con sus clubes, con la conquista de la liga, con jugadores sudamericanos de poca monta y con el deseo de resultados a corto plazo de los directivos y pocas oportunidades para nuevos talentos, se estaba cocinando una sequía de buenos futbolistas nacionales. Además de que los pocos mexicanos en el rubro distaban cientos de leguas de una calidad futbolística esperada por parte de la afición, y todo eso de alguna manera dañaba a Chivas. En ese 2016, Vergara sabía que su equipo y los placeres económicos que había con él y su filosofía se estaban tergiversando. Para muchos, llegar a Guadalajara era solo tener el reflector y una oportunidad de salir de México, sabiendo que siempre estarían en el foco mediático. Para muchos futbolistas que terminaron frustrados por no seguir el camino al viejo continente, ese fue el acabose, pues cayeron en la conformidad y en el confort. Aún así, un año después, les alcanzó para poder ganar un título de liga y refrescar su historia de alguna manera con todo y la polémica. Retomando esa entrevista a Vergara en aquel 2016, la cual debería de recordarse por sus palabras duras pero ciertas. ¿Quién mejor que Jorge para atreverse a castigar a sus futbolistas de esa manera? Cuando se refirió a que su equipo cometía errores estúpidos, tenía toda la razón. En ese momento Chivas estaba peleando por no descender y había traído a Matías Almeida a poner orden en un vestidor podrido.
Vergara había amenazado con apretar el cinturón, pues ya en alguna ocasión había propuesto un plan de pagos con respecto a los logros, pues se jactaba que nunca él había dejado de pagar o pagar a medias, dando a entender que el esfuerzo no era recíproco. Sin embargo, en ese momento se supo que Vergara le había exigido a Matías Almeida el 60% de los puntos que restaban en el torneo, pues estaban en disputa 30, por lo que dijo que deseaba 22 para que pudiera conservar el puesto. Ese fue el dato estremecedor de todo esto, porque luego de la derrota de 1-0 sobre León en la jornada 6, Chivas cambió totalmente y, a pesar de haber perdido el clásico de clásicos, sumó la módica cantidad de 24 unidades mismas que le ayudaron a clasificar a la liguilla y a salvarse del descenso en complicidad con Dorados, sorteando muy bien los cotejos, registrando así 7 victorias, 3 empates y una derrota. Las palabras de Jorge Vergara se habían hecho una ley. Esa amenaza y ese tomar al toro por los cuernos y coger a todos los jugadores por los huevos con las santas verdades habían funcionado. Había sacudido a Chivas porque era su inversión y porque de cierta manera quería al equipo. Chivas terminó en quinto sitio general y con ello disputó la liguilla en cuartos ante el América, con quien perdería por una serie de errores en el Estadio Azteca, pero que al final le dejarían contento, pues se había puesto en marcha la mano dura, la cual le daría el campeonato un año más tarde. Prueba de todo esto se ratificó en aquel regaño que se hizo público en la serie que sacó Chivas hace algunas semanas, llamada Chivas el Rebaño Sagrado, en Amazon Prime, correspondiente al Clausura 2017. Ahí se muestra una santa regañiza que Jorge le puso en el vestidor a todos. No hubo distinción cuando mencionó lo siguiente: arrogantes, si se hubieran visto desde arriba como yo los vi, he tenido muchos problemas en los últimos 2 años, de salud, emocionales, con el negocio, con los jueces, con la corrupción. Hace 15 años compré a Chivas con una visión muy clara y muy sencilla: tener a los mejores mexicanos en la cancha de este país. Ni un perro día dejé de pagarles a ustedes, ni un perro centavo. Vamos a ser campeones y lo voy a lograr con o sin ustedes. El discurso de Jorge fue directo, fue al grano, pues ¿cómo era posible que a unos meses del campeonato el equipo haya sido uno de los peores defensores del título en la historia? Chivas había perdido en esa ocasión ante el Atlante por la Copa MX, y al escuchar las palabras fuertes del dueño, del jefe, ninguno de los futbolistas sabía dónde meter la cabeza. Desgraciadamente, ese regaño no hizo tanta mella en varios de ellos, ya que gracias a sus indisciplinas y a que Vergara en ese momento ya sentía la voladora y se veía acabado, no pudo hacer presión para que de nueva cuenta sus futbolistas pudieran sacar la casta. Con esto se deja en claro que el mal de Chivas siempre ha sido el jugador, con esa complicidad de la directiva. Vergara quiso darle todo a sus jugadores, que no les faltara nada, pero como siempre, el mexicano generalmente, cuando lo ayudas y lo consientes, se vuelve muy comodino. Una regla que muy pocas veces se rompe, y Chivas lo evidenció en su totalidad. Todo esto nos lleva a los últimos años de Guadalajara, como lo es un equipo que se desarticuló y en el cual antes, durante y después de la muerte de Jorge, todos le metieron mano. No había alguien que ejerciera ese liderazgo desde arriba, y mucho menos dentro de la institución. No existe quien tenga o aplique la mano dura. En declaraciones duras pero ciertas, Edwin "El Aris" Hernández, exjugador de Chivas, soltó una bomba dirigida al hijo de Jorge, quien hasta ahora no ha tenido el temple de su padre para organizar al Guadalajara. Hernández comentó lo siguiente textual: mis respetos para Jorge, era un señor muy comprometido, apoyaba al mexicano y a diario nos preguntaba qué necesitábamos. Siempre se estaba al pendiente de nosotros, es poco lo que se ve en el regaño porque este fue más fuerte. Un verdadero cagadón. Además, añadió, ese era un verdadero dueño y le enojaba perder. Después de su muerte hubo un cambio radical en las Chivas. En la actualidad ya se hubieran ido desde técnicos hasta los de nutrición. No solo para Edwin, sino para muchos exfutbolistas y aficionados era claro: Chivas estaba echado a perder y no hubo poder que detuviera a tanta estrellita crecida dentro de la institución. Ese es el principal problema. De hecho, en este canal ya hemos tocado varios temas importantes sobre lo que es Chivas en la actualidad, la parte de las borracheras y de los jugadores inservibles. Guadalajara es un nido de víboras y de personajes que ya no tienen más que hacer allí en la institución.
como por ejemplo Oribe Peralta, de quien hablábamos al inicio y tocaremos en el siguiente punto del video, que con una jugarreta maestra logró sobrevivir luego de que el América lo desechara, pues ya era un cartucho quemado que Chivas, por tratar de rescatar a un tipo disque con inercia futbolística, solo se convirtió en un vividor de la pelota. Es triste pero cierto, Chivas seguirá haciendo lo mismo, jugar mal, con un nivel paupérrimo. No importa que cambien al técnico o que traigan a Pep Guardiola, no importa que les paguen más, nada de eso servirá, pues la mentalidad de sus jugadores está desvirtuada. No hay más, pues han desfilado técnicos tras técnicos. Han habido malos como Cardoso, interesantes pero desgastados como Tena y con amplia trayectoria como Vucetich, y con ninguno ha habido mejoría. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar que Mohamed o Matías Almeida o quien sea pueda reformar a estos mequetrefes? ¿Realmente creen que mágicamente cambiar al DT de Chivas será una superpotencia mexicana con las ruines y endebles aspiraciones de la mayoría de sus futbolistas? Quien crea que sí, seguramente apostará y solapará a que entonces, dentro del vestidor, quien manda es el jugador, porque si no les gusta un técnico, simplemente no deben de jugar. Eso realmente no abona al triunfo de equipo y ni mucho menos a la ética profesional. Chivas es un equipo infame en todos los aspectos. Sus resultados distan siempre de lo esperado y pocos futbolistas se ponen la playera, mientras el aficionado es X para ellos, pero sufre y lo seguirá haciendo una y otra vez. Ya hacía rato que no veíamos a un futbolista tan vividor como Peralta, quien está allí en Chivas como un vegetal. No aporta, no juega, no picha, ni cacha, ni deja batear, dijera la frase. Muchos se preguntan, ¿qué demonios hace este futbolista en Chivas? Simplemente gozando de una pensión millonaria, porque cuando un jugador está en la zona de confort, siempre se reducirá a decir que no le preocupa el no jugar, como lo comentó hace algunos días cuando le cuestionaron su estadía en Chivas y que le faltaban 3 meses para que terminara su contrato. Cuando un futbolista no está comprometido y sabe que solo llegó a vacacionar a un equipo, tiene comentarios como estos, donde la indiferencia es pan de cada día y donde la calma y el sueldo asegurado lo hace pensar en que no hay mañana. Triste, pero es cierto. Según este mequetrefe, tiene opciones de quedarse en Guadalajara, pero en otro puesto, quizá como auxiliar técnico o como aguador, aunque el segundo seguro le quedaría al centavo. Oribe Peralta es la oveja negra de todo esto, pues Chivas se queja de que no tiene futbolistas cuando contrata tipos como él, que solo cobran y ya. Esa es una de las incoherencias que más se le critican a Chivas, de que se queja de la ausencia de buenos jugadores, pero que no tiene problemas en pagarles a sus supuestas estrellas, aunque no participen para nada con el equipo. Su caso es ciertamente inédito porque se está convirtiendo en el pan de cada día en ese equipo, y todo viene a colisión por la misma razón de que Chivas no tiene directiva y se hacen este tipo de fichajes que no aportan absolutamente nada al rendimiento del equipo, ni siquiera a un futuro prometedor de sus jugadores jóvenes. Porque no hay que salir con esa vieja y justificadora idea de que se llevó a Peralta solo por motivación de las nuevas generaciones. En ese caso, mejor lo hubieran contratado como coach de vida y se hubieran ahorrado un poderoso gasto superfluo de más de 2 millones de verdes anuales. En más de 2 años, Peralta presume 32 partidos, la mayoría como suplente, 3 asistencias y 2 goles con un gasto de más de $6 millones en total desde que llegó al rebaño. Por eso dice que está bien bendecido, porque de alguna forma, cuando salió del América, se negó a devaluarse. Fue un movimiento sagaz del delantero y de José Luis Higuera, quien en común acuerdo con Amauri, aceptó las condiciones del jugador, chamaqueando por completo al hijo de Vergara. Y ahí está, Chivas, pagando a tipos como Peralta solo por ser la carita feliz de la banca. Oribe es la realidad de Chivas, un vejestorio que sigue vivo gracias al nombre y hasta ahora es uno de los peores fichajes del rebaño sagrado en su historia. Y pues hasta el primer semestre del 2021, Chivas había pagado alrededor de 30 millones de pesos por cada uno de los goles de este sujeto. Una verdadera calamidad. Sin embargo, luego de exponer todos estos problemas, habrá aficionados quienes piensen que el verdadero mal es el técnico y no la gran parte del personal que forma esta triste y totalmente desgastada institución.
Chivas no se ve para cuando tenga un futuro prometedor. Su realidad es detestable, es burlesca. Su presente es la ignominia futbolera. Es el ejemplo atroz de cómo destruir a un equipo que no solo tiene problemas en la cancha, sino financieros. Chivas va por cualquier rumbo esperando a tocar fondo en serio y del cual le cueste años o quizá una venta de pánico para poder salir de su podredumbre perpetua. Pero dime, ¿alguien tiene cuando menos una pizca de optimismo por este equipo y su pobre funcionamiento futbolístico? ¿Qué necesita Chivas para cuando menos jugar bien al fútbol? ¿Qué harías tú si fueras Vucetich? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.